Entonces, todo esto está basado en la biología, por supuesto, en la historia. Entonces, aquí hay un artículo del 69 en donde evalúan cómo va cicatrizando los tejidos solamente elevando un colgajo de espesor total, sin remover tejido óseo. Entonces, elevaron un colgajo y lo volvieron a posicionar y empezaron a estudiar los tiempos de cicatrización. Entonces, no voy a especificar mucho en esto, pero quiero que vean que con solamente haber elevado un colgajo, sin haber retirado tejido óseo, ya va a haber aún así una resorción ósea y posiblemente va a haber una posición y posiblemente va a haber una formación ósea, o sea, se va a ver afectado la cicatrización del hueso. Hasta el día 38 va a haber una migración apical de tejido de unión y no es sino hasta el día 55, o sea, hasta los 2 meses después, que hay una estabilidad en los tejidos. Entonces, sin haber quitado tejido óseo. Ahora bien, en 1970, hicieron un estudio muy parecido, pero esta vez sí haciendo una osteotomía, retirando tejido óseo. Ellos reportan cosas muy parecidas de la actividad de los osteoblastos, las fibras colágenas, pero miren, no es sino hasta los 6 meses en donde las fibras de colágeno se insertan en un ángulo correcto. Y esta es la justificación del por qué esos tiempos de cementación. Y yo sé que es mucho tiempo para aplicarlos, pero bueno, por lo menos entendemos el porqué de las cosas y el porqué de estos tiempos y, bueno, el porqué de pronto, entonces darles un poquito más de tiempo o esperar un poco más, ¿verdad? Este es el control de la paciente 1 año y 5 meses después, en donde, como pueden ver, pues yo me fijo en la estabilidad de los tejidos blandos, me fijo que donde se hubiese invadido este espacio biológico, o bueno, esta zona de la inserción de los tejidos supracrestales, pudiese haberse debido presentar inflamación o una recesión y no fue así. Entonces, aquí observamos esa estabilidad. Muy bien. Ahora, seguimos con esta paciente. 26. Doctora María Paula, tenemos acá 2 preguntitas. Dale, me asustaste. Dime. Mira, nos pregunta Carlos Valdebenito, ¿qué instrumental usa para realizar la gingivectomía? Ok. En estos casos se utilizó una hoja de bisturí 15C. Se puede utilizar un electrobisturí, también si se tuviese, con el electrobisturí se pueden hacer, digamos, cortes mucho más exactos, sin sangrado, con láser, pero en estos casos se realizó con hoja de bisturí 15C. Ok, y tenemos otra, nos dice Germán Olaya Rosero, doctora, al diagnosticar erupción pasiva 1B, ¿por qué no realizó osteotomía? Muchas gracias. Claro, entonces, yo les comentaba cuando estábamos clasificando la erupción pasiva que la parte más difícil eran los subgrupos porque era la parte ósea. Y muchas veces cuando hacemos una ayuda radiográfica, cuando tenemos nuestras ayudas diagnósticas, la radiografía, el periodontograma, cuando hacemos nuestro sondaje, claro que yo cuando vi las crestas óseas dije, esta es una subclase B. Pensé que iba a ser necesario quitar hueso. Pero al momento de estar en el procedimiento quirúrgico y al momento de sondear, y ya que el paciente está totalmente anestesiado y es posible llegar hasta el hueso y se ve en la medida que eran 3 milímetros, entonces ahí ya dije, no, ok, aquí no hay que quitar hueso. Entonces sí, muchas veces uno puede pasar que con la ayuda radiográfica, periodontograma, lo que veo uno clínicamente, diga, ok, es una subclase B, pero en realidad el momento quirúrgico, que ya es más fácil, que el paciente está anestesiado, puedo tomar las medidas reales, ya digo, bueno, tal vez no era un clase B y no hay necesidad de hacer ese tratamiento, pero es una muy buena observación porque estar atento. Es verdad, lo clasifiqué como B en un principio cuando la diagnostiqué, y el momento quirúrgico no fue así. Vale, listo, por ahora no hay más, puedes continuar. Vale, muchas gracias. Bueno, súper. Seguimos con el caso 2. Y ella tuvo su tratamiento de ortodoncia hace 2 años. Igual, hacemos todo nuestro análisis extraoral, simetrías, coincidencias faciales, línea media, dental, y
claro que cuando observamos a esta paciente y solamente tal vez con la fotografía, ya podemos ver que el tercio medio el tercio inferior, perdón, hay un exceso maxilar acá. Entonces, esto siempre acompañado luego de una corroborándolo con una cefalometría lateral, por supuesto. Eso es solamente un primer acercamiento, pero aquí con esto nos podemos ya dar una primera idea. Entonces, continuamos ya basando con que tenemos ese aumento, con ese exceso vertical maxilar, seguimos. La medida del labio es una longitud que está dentro de los parámetros de normalidad. Y aquí, pues, en estas fotografías podemos observar que, pues, no hay duda, tiene una exposición gingival. Entonces, ya haciendo un acercamiento a la foto de la sonrisa, vemos que son 8 milímetros. Y vamos a clasificarla como una sonrisa gingival tipo 1. Entonces, al examen estatal, nuevamente, pensamos nuevamente a ver qué fenotipo tiene este paciente, cómo está el grosor de ese tejido queratinizado, se ve fibrótico, ok, seguramente es un fenotipo grueso, plano. Ahora seguimos con la posición de los márgenes gingivales, miramos cómo está la posición de los cénit, es una clase 2. Y cómo están los bordes incisales, no hay facetas de desgaste, no hay algo así como que corregir. Aquí tenemos nuestro examen radiográfico, en nuestro periodontograma, y los diagnósticos que vamos a tener es una gingivitis asociada a biopelícula, una erupción pasiva alterada tipo 1B, o sea, la clasifiqué igual que la vez pasada, un exceso vertical maxilar grado 2 por la cantidad de encía que exponía o que expone al sonreír. Y como plan de tratamiento, este es un paciente al que se le debe decir que debe considerar, o si quisiera hacer, por lo menos se le debe proponer la opción de una cirugía ortognática, que en realidad, nuevamente explico, la expectativa, hay que hablar con ella, muy bien, cuál es la expectativa de este paciente al momento de su tratamiento y explicarle muy bien cuáles son las limitaciones que tienen otros tratamientos alternos al de una cirugía ortognática, porque con un aumento de corona, que yo sé que a lo mejor puedo ganar 2 milímetros, tal vez no sea suficiente, tengo que explicarle eso, a lo mejor entonces podemos adicionar un tratamiento como una reposición del labio. Todo esto hay que hablarlo con ellos muy claramente, porque depende de su expectativa y las limitaciones de los tratamientos que se propongan para que todos estén satisfechos. Entonces, vamos a empezar con el aumento de corona. Aquí hacemos la marcación de los puntos sangrantes, ubicando la UCE, hacemos nuestra gingivectomía y en este caso vamos a hacer la elevación de colgajo para realizar la osteotomía y la osteoplastía. Ok, entonces en esta imagen puede ver dónde está ubicada la UCE y dónde está este margen óseo. Y podemos ver que no hay un suficiente espacio para la inserción de los tejidos supracrestales. Entonces, en este caso, efectivamente, hay que hacer una osteotomía y una osteoplastía, incluso desde el central, lateral, canino y el premolar. Entonces, esta es una imagen ya donde se ha realizado. Pueden ver que aquí se dio el espacio para que haya la inserción de estos tejidos, una osteotomía como una osteoplastía. Y en este caso, del otro lado, lo mismo. Podemos observar aquí cómo se le da como una arquitectura en la que siga la forma, tanto la osteotomía como la osteoplastía. Y aquí ya hacemos la reposición del colgajo. La papila de los centrales no se levantó, se mantuvo para, bueno, evitar algún tipo de pérdida de esa papila, pero igual se manejaron los dos dientes igual. Y ese es el control postquirúrgico de los 8 días y ese es el control a los 6 meses. En este punto, a la paciente se le explica que se le puede realizar o que sería el momento para realizar una reposición del labio, pero es la paciente misma la que decide que no quiere hacerse ningún otro tratamiento y que con esto ella se encuentra satisfecha. Entonces, pues hasta aquí con este caso. Y finalmente,
En el caso 3, nuestro último caso, es una paciente de 29 años de edad, sistémicamente sana, quien tuvo ortodoncia hacía un año. Entonces, nuevamente miramos la simetría, coincidencias de las líneas, siempre muy completo, el análisis para todos los pacientes. Vemos el análisis de tercios, coinciden, no hay uno más grande que el otro. Miramos la longitud labial, está dentro de lo normal. Y perdón, el audio no puedo quitarlo hasta que ya esté ahí. Y acá hacemos el análisis de la sonrisa con el video. Entonces acá podemos ver cómo hay una sonrisa gingival evidente y descartando ya las anteriores observaciones, la longitud del labio, los tercios, podemos sospechar entonces de una hipermovilidad labial. Expone 9 milímetros al sonreír. Entonces, nuevamente, sonrisa gingival tipo 1, recuerden que es la que muestra la parte anterior y posterior. Y ese es el examen intraoral, nuevamente, definitivamente, una ansiedad fibrótica, un tejido queratinizado amplio, grueso, entonces vamos a pensar en un fenotipo grueso, la posición del margen gingival, la ubicación de los puntos semi, que sería una clase 2 con discrepancia, y los bordes incisales. Hacemos un examen radiográfico y acá quisiera mostrarles que se hizo algo diferente. En este caso se utilizó una guía radiográfica, en donde se utiliza un alambre para que nos dé un contraste. ¿Cómo se hace? Entonces se toma un modelo, una impresión, y sobre el modelo se le pide el favor a alguien, a un ortodoncista, yo le pido el favor a Héctor, que me ayudara a hacer el doblez con la forma del margen gingival. Y luego se posiciona el paciente, se fija, yo lo fijé con cera, por ejemplo, y al momento de tomar la radiografía nos va a permitir ver la diferencia del tamaño de la corona clínica con respecto al tamaño de la corona anatómica. Y con esto, claro que nos puede ayudar a nuestro diagnóstico de una erupción pasiva alterada. Otra forma que también es viable es con una periapical milimetrada, porque ustedes pueden ver en la milimetrada con una sonda, miden a su paciente cuánto les mide la corona clínica y la correlacionan en la radiografía y pueden ver si realmente lo que están viendo en la clínica coincide con el tamaño, ubicando la UCE del tamaño de la corona anatómica. Aquí seguimos, damos un diagnóstico de gingivitis asociada a biopelícula, una erupción pasiva alterada tipo 1B y una hipermovilidad labial subclase 3. Por lo que el plan de tratamiento, siempre fase inicial, aumento de coronas estéticos, en donde por la clasificación sería gingivectomía y osteotomía, la frenilectomía y una reposición labial posterior. Entonces, bueno, aquí está el paso a paso del aumento de corona clínica, se ubica la UCE, se hacen puntos sangrantes, se hace una gingivectomía a bisel interno, se toman las medidas con nuestra sonda. Aquí vemos que definitivamente no tenemos el espacio suficiente para la inserción de los tejidos supracrestales. Y en esta ocasión utilizamos otro protocolo, que es el protocolo de Ribeiro, para hacer el procedimiento, que es un aumento de corona flapless. O sea, no vamos a elevar colgajo en esta ocasión. ¿Cómo se hace eso? Con la utilización de microcinceles. Entonces, esos microcinceles penetran y se va retirando poco a poco, se va haciendo la osteotomía. Hay que tener mucho tacto, hay que ir eliminando tejido óseo y de esa manera el paciente tiene menor movilidad y la cicatrización va a ser mucho más rápida también. Más adelante les voy a hablar de este estudio en específico, de qué tan efectivo es, qué tan estable puede ser, pero en este caso nos dio mucha estabilidad, ya les voy a mostrar. Entonces, aquí seguimos, siempre se va haciendo la osteotomía, se va eliminando el tejido, se va corroborando la medida hasta que tengamos ese espacio suficiente entre la cresta alveolar. Hacemos, en este caso, la frenilectomía en este nuevo procedimiento porque como no se elevó colgajo, entonces aprovechamos una sola intervención para hacer frenilectomía y la gingivoplastía. Y aquí ya tenemos nuestro control a los 8 días. Control a los 15 días
y este es el control a los 15 meses. Entonces, aquí yo que miro primero que haya salud periodontal, el color, la textura de la encía, la posición de los márgenes, la posición de los cenit, que sea armónico, veo que hubo estabilidad, digamos que estoy muy a gusto con los resultados. Y nuevamente hago todo el estudio de fotos con la paciente. Por lo general, cuando uno le pide una sonrisa a una paciente, no nos da esa sonrisa que queremos ver. Siempre que, si es que nos hace un video, esforzarnos un poco para que la paciente sonría y capturar ese momento preciso. Entonces aquí en este caso vemos que sigue habiendo una sonrisa gingival de 7 milímetros, o sea, ganamos 2 milímetros con el aumento de corona, pero sigue siendo una hipermovilidad labial subclase 3. Entonces, aquí es cuando ya hablamos de la reposición labial. Y la reposición labial se habló por primera vez de ella en los años 70, pero incluso se habló de eso fue en el área de cirugía plástica, no por parte de odontología. Fue más adelante cuando ya se empieza a hablar de esto en el área odontológica y a partir de esto ya empiezan a explicarse un montón de técnicas, empiezan a variar empiezan a meter diseños diferentes. Entonces, digamos que cuando uno empieza a revisar esta literatura, hay muchísima literatura. La idea con esto es, digamos, marcar la mucosa y de esta manera eliminar una mucosa para afrontar los tejidos y así disminuir la profundidad del vestíbulo y, digamos, restringir la retracción de los músculos elevadores de la sonrisa y de esta manera evitar que haya esta sonrisa gingival. Aquí les muestro un artículo del 2015 del doctor Bola. Él hace, bueno, en este artículo muestran un árbol de decisiones bellísimo de cómo ir mirando por qué sea la sonrisa gingival, algo muy parecido a la que hemos hecho, pero él lo grafica en un árbol de toma de decisiones, si lo presenta o no y qué sigue. Y aquí, como estamos hablando de una hipermovilidad labial, les presento esta tabla en donde vemos que lo clasificaron en 3 subclases, subclase 1, 2 y 3, en donde la subclase 1 muestra de 1 a 3 milímetros, de 4 a 6 y 7. Esto ya se los había presentado, pero se los muestro un poco más gráfico. Entonces, aquí ellos ¿qué hacen? Marcar con un marcador intraoral. La línea horizontal se determina dependiendo la extensión de cuánto muestra al sonreír y la parte vertical, como estamos viendo, la cantidad se determina según cuánta exposición gingival hay al sonreír. Entonces, este es el diseño que el doctor Bola propone, que es en forma de mariposa. Y luego, después, o sea, hay muchos diseños que se pueden hacer. En nuestro caso, lo que hicimos fue un diseño de Ribeiro Jr. Y ellos lo que hacen es que proponen hacer 2 tiras de mucosa, manteniendo el frenillo, porque esto nos va a ayudar a mantener la línea media. Con el otro diseño puede llegar a ser muy complicado, o no, hay que ser muy cuidadosos con suturar exactamente en la línea media y a partir de ese punto medio ir suturando de a puntos medios y de a puntos medios. Entonces, aquí en este caso, con esto, digamos, evitamos ese movimiento de la línea media y además, como habíamos hecho una frenilectomía, es un tejido que está muy fibrótico, muy adherido, por lo que también nos convenía hacer estas 2 alas. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una incisión no muy profunda, digamos, algo parcial, siempre marcarlo con el marcador porque o si no luego eso, digamos, se mueve y se pierde el sentido de por donde uno va, entonces por eso la importancia del marcador. Y de esta manera luego se retira esta mucosa con mucho cuidado, sin ir a profundizar mucho más de lo debido. Y así es como se ve luego de haber retirado las mucosas. Y aquí ya empieza la sutura que, bueno, también hay que empezar a suturar desde la parte media para no perder la simetría y después de este punto, pues ir suturando puntos medios, medios y medios y medios. Aquí es como finaliza la sutura. El control a los 8 días, pueden ver que a los 8 días nos cicatriza muy rápido, cicatriza muy bien. Y este es el control al mes. Aquí podemos observar la cicatriz que queda después del procedimiento.
y vamos a ver cómo nos quedó nuestra sonrisa un mes. Y los resultados en este punto son bellísimos o son muy satisfactorios. Se redujo la exposición gingival, digamos, considerablemente. Puede verse pronto un doblez labial, un doble labio, puede pasar, pero aquí lo importante es ver la evolución a largo plazo. No nos sirve mucho una evolución a un mes. Y aquí es el control a los 5 meses y quiero que observen la recidiva que tiene a los 5 meses. Y tomando medidas, hay una recidiva del 60%, que justamente igual es lo que reporta la literatura, que tienen este tipo de procedimientos más o menos entre los 5 y 6 meses. Entonces acá tenemos una comparativa de cuando inicia la paciente, después de haber hecho el aumento de corona, luego de haber hecho la reposición labial, 1 milímetro no más de exposición de encía, bueno, pero después de haber hecho igual el alargamiento. Y finalmente, a los 5 meses, hay 5 milímetros de exposición. Bueno, aquí están todas las comparaciones de este caso. Y esta es una imagen de la paciente. Logré conseguir la imagen, una foto de la paciente antes de que iniciara el tratamiento de ortodoncia. Este es un tratamiento multidisciplinario, definitivamente, en donde la paciente está muy satisfecha con el tratamiento, aún con la recidiva que se le explicó que podía suceder, y con los resultados a 5 meses ella está muy contenta. Y bueno, en este caso, mire, se pudo manejar este paciente a lo mejor sin necesidad de carillas, solamente con un buen tratamiento de ortodoncia o buen manejo de tejidos blandos. Y bueno, si eventualmente ella quisiera hacerse un aclaramiento dental, seguramente con esto podría terminar su diseño de sonrisa muy satisfactoriamente. Bien, voy a presentar los 3 resultados rápidamente, cosas a considerar. Entonces vamos a ver las características anatómicas, entonces vamos a ver textura. Doctora, qué pena. Doctora, tenemos 2 preguntas. Tenemos 2 preguntas y se te apagó el micrófono, sí. Doctora, la silenciaron. Vale, demos un momentico para que ella se cuadre ahí. Ya, un segundo, por favor. Bueno. Sí, ahora sí te escuchamos. Mira, tienes 2 preguntas. Sí, señor. 2, 3 preguntas, dame un segundito. Ya. Dice Rodrigo. Disculpa, ¿alguna razón por el uso de diferente sutura? ¿Alguna recomendación de uso de esta misma? Ok, sí, buena observación también. La verdad, ahí empezamos a suturar con nylon. La literatura dice que recomiendan suturar con nylon 5 ceros o 6 ceros. Y bueno, luego suturamos una parte con nylon y la otra con polipropileno. ¿Y el por qué? Tenía las 2 suturas y bueno, utilicé ambas con muy buenos resultados. La literatura en realidad de los artículos hablan del nylon, 5 y 6 ceros, pero ambas suturas funcionaron muy bien. Mira, tenemos otra pregunta, dice John Selly. Doctora, ¿qué factores influyen en la recidiva? ¿Del reposicionamiento labial? Sí, me imagino que sí, se está hablando de eso. ¿Qué factores? Bueno, la literatura hasta hoy y los artículos que revisé, todos muestran un seguimiento a 6 meses. No han mostrado seguimientos más largos. Y lo que dice la literatura es que el mismo traccionamiento muscular es el que genera esta recidiva. O sea, es algo que ya tal vez se sale de las manos. Luego, más adelante en la discusión, presentó otra opción que es una miotomía, pero claro que es un procedimiento más invasivo y con esto, pues ya, al hacer la miotomía, pues ya no hay esa recidiva. Pero ese factor, digamos, de la recidiva es algo que está presente hasta el momento y es por ese mismo traccionamiento muscular que hay constantemente.
Listo, mira, tenemos otra, nos pregunta Juliet Pérez, ¿cuánto tiempo se debe esperar después de la fase quirúrgica para cementar unas carillas? Tiempo de cicatrización. Ok, bueno, esa tabla que la vimos ahora, digamos que depende mucho, como les había comentado, de si se manejó solamente tejido blando o si se elevó el colgajo o si se elevó y se hizo osteotomía. Entonces, partiendo de esto, es que tomamos la decisión para ver los tiempos. Entonces, está bien, lo repetimos acá, dice, cuando solamente se hace una gingivectomía, como fue en el caso 1, no elevó colgajo, no es osteotomía, puede esperar de 4 a 6 semanas para cementar. Ya si hizo una elevación de colgajo, hubo una exposición ósea, no se tocó el hueso, dice que de 8 a 12 semanas. Pero cuando se hace la osteotomía, por ejemplo, el caso 2 que presenté que se elevó colgajo, se hizo osteotomía, se hizo osteoplastía, lo ideal, si es que se hubiera cementado carillas o alguna corona, serían 6 meses. Listo, mira, dice Carolina Andrea López Pedraza, las técnicas de gingivectomía utilizadas fueron bisel interno. ¿Qué otras técnicas hay y cuáles son las indicaciones? Cuando hablamos de gingivectomías, básicamente podemos hablar de una gingivectomía a bisel interno o una gingivectomía a bisel externo. Los dos tipos de gingivectomía tienen indicaciones diferentes. Entonces, cuando hablamos de una gingivectomía a bisel interno, vamos a eliminar una porción del tejido que, digamos, previamente, inicialmente cuando se utilizaba esta técnica, antes era para la eliminación de bolsas. Para esto fue que se realizó la incisión de esa bisel interno, que luego, cuando son estos casos específicos de aumentos de coronas, la posición de la hoja se coloca de esta manera para hacer el alargamiento, el aumento ya sea estético o funcional. Cuando hablamos de un bisel externo, ya estamos hablando cuando queremos hacer, por ejemplo, tratar un agrandamiento gingival. Entonces, al colocar la hoja de bisturí de la forma contraria para hacerlo de manera externa, estamos eliminando un tejido también, como una gingivoplastía. Entonces, ya son dos indicaciones diferentes, dos procedimientos diferentes. A menos que ya en vez de utilizar una hoja de bisturí y hacer un bisel interno, utilicen un electrobisturí o un láser que ya simplemente hace el corte mucho más exacto. Vale, y tenemos a César Garrigos. Ajá. ¿Se podría combinar el Lipstat con aplicación de toxina botulínica en el tercer caso, evitar pronta recidiva? Pues, Gary, digamos que al tiempo no, ¿verdad? O se hace una o la otra. Por ejemplo, en este caso se puede hacer el reposicionamiento del labio y luego, eventualmente, si la paciente quiere, claro que se podría hacer la colocación de toxina botulínica. Entonces, ya es cuestión de ver cómo se siente el paciente, si quiere seguir tratándolo, si quiere mejorarlo. Entonces, pues ya depende ahí de eso. Y tenemos a John Henao, nos dice, en el caso 3, ¿por qué no hace la cirugía ortognática de una vez sabiendo que podía dar un buen resultado y omitir las otras antes? Claro. Digamos que en este caso en especial, cuando se hizo el análisis de tercios, el tercio no había un exceso maxilar vertical. Y bueno, por lo general, cuando uno le propone a un paciente una cirugía ortognática, es una cirugía que es mucho más invasiva. Es una cirugía que presenta mucha mayor morbilidad en la paciente y al hacer el alargamiento en este paciente se está tratando la erupción pasiva alterada. O sea, con el alargamiento se trató esa primera patología. Y luego el reposicionamiento del labio se hizo para tratar la hipermovilidad labial, que sería la indicación. Entonces, digamos que no era como el caso para una cirugía ortognática, este caso. Y bueno, siempre con las consecuencias de lo que implica una cirugía ortognática, como invasivo. Ok, mira, tenemos otra, dice Lina Joana Calderón Vargas. Doctora, ¿qué recomendaciones le da usted al paciente luego del procedimiento quirúrgico? ¿Del reposicionamiento del labio?
Bueno, digamos que en un principio las mismas recomendaciones que cualquier cirugía, ¿verdad? Los 3 primeros días mientras se estabilizan los coágulos, evitar todas las cosas calientes, el frío, escupir, fumar, todo el protocolo normal. En estos casos hay algunos artículos que recomiendan la colocación de una cinta aquí a nivel de subnasal, por decirlo así, para evitar el traccionamiento un tiempo. Entonces, por ejemplo, los primeros 8 días para que el paciente no pueda moverse. Que bueno, a veces los pacientes no sé qué tan cómodos se puedan sentir con esto, entonces explicarle al paciente, evite gesticular mucho, evite sonreír demasiado, más bien tranquila. Por supuesto, no levantarse el labio para ver, sino dejarlo ahí quietico. Listo, por ahora no hay más preguntas. Súper. Bueno, ya estamos finalizando. Dani, ¿me confirmas? ¿Ahí se ve? Sí, ya. Okay. Sí. Entonces, bueno, aquí lo que realmente a mí me interesaba era observar la estabilidad de los procedimientos y cómo yo evalúo esa estabilidad, pues evaluando la medida de la corona clínica, ¿verdad? O sea, fijándome qué tanto cambiaba el tamaño de esa corona clínica después de haber hecho el aumento de corona con el paso del tiempo. Entonces, lo grafiqué y aquí simplemente se puede observar cómo a comparación con la altura inicial y el control postquirúrgico, pues se mantuvo. Por supuesto que dentro de los resultados siempre me parece importante incluir la satisfacción del paciente porque pues, esto hace parte del proceso y más que todo en este tema de estética y que el paciente llega consultando eso, pues la satisfacción del paciente es un punto importantísimo a tener en cuenta en los resultados. Y ya como discusión, y este es un punto muy controversial, que en la literatura incluso dicen y todo, y es realmente cuánta osteotomía debo hacer, cuánto tejido óseo debo quitar. Y hay incluso artículos, por ejemplo, Cairo en el 2012, que hace un artículo tratando la erupción pasiva alterada, de que él solamente retira él solamente deja 1 milímetro de espacio entre la OC y el hueso alveolar. Y incluso presenta resultados estables hasta los 6 meses. Contrario a lo que presentan Robbins, Ong y Ribeiro, que ellos dicen que mínimo tiene que haber un espacio de 3 milímetros entre el margen y la OC. Entonces, ¿qué hace uno, verdad? ¿Cómo lo decide uno? Y esto es algo que yo quisiera que tuvieran en cuenta. En el artículo en donde les mostraba que se eleva el colgajo y que con solo elevar hay una pérdida ósea, esto es algo que hay que tener en cuenta. O sea que cuando yo elevo un colgajo y voy a hacer una osteotomía, debo tener en cuenta que con solo haber elevado el colgajo, yo voy a tener una pérdida ósea. O sea que, como muestra aquí la tabla, dice que en la primera semana se pierde más o menos 1.2, en la tercera 1.5, que al final el promedio es de 0.11 a 3.1. Entonces hay que considerar, cuando yo elevo un colgajo, que no es que todos los pacientes yo voy a quitarle 3 milímetros, o 2 milímetros, o 1 milímetro. Me fijo en qué morfotipo óseo tiene el paciente. Más o menos digo, si es un hueso alveolar delgado, tal vez quitarle 3 milímetros es mucho porque eventualmente se va a reabsorber algo de ese hueso. Entonces, estas son medidas o conceptos que hay que tener en cuenta al momento de hacer esta osteotomía. En el caso 2, entonces, utilizamos el protocolo quirúrgico de Allen del 93, en donde se hace todo en un solo procedimiento, tanto la gingiviectomía como la osteotomía. Se hizo el seguimiento a los 6 meses, fue estable. En el caso 3 se hizo flapless. Ellos en su estudio hacen un ensayo clínico controlado aleatorizado a boca dividida, o sea, el mismo paciente dividieron la boca, en medio lado no levantaron colgajo y en el otro medio sí levantaron colgajo y compararon. Y a los 12 meses hubo exactamente la misma estabilidad en el mismo paciente. Y en nuestro caso, pues vemos que hubo también una estabilidad. Y aquí tomamos otra vez en cuenta la importancia de los tiempos, de los tiempos de cicatrización. Entonces, muy importante, tiempos y el espacio. No se les olvide, para que su tratamiento sea estable, para que no haya una constante inflamación, para que no haya una recesión, tener en cuenta esto. Y bueno, aquí les presento lo de la opción de la miotomía, que se puede hacer, digamos, en vez del reposicionamiento labial.
pero esta miotomía pues es mucho más invasiva, presenta mucha mayor morbilidad, pero bueno, pues claro que pues hay una elongación del labio superior y pues de esta manera la recidiva es mínima. En el Ribeiros, en el 14, ellos hacen un estudio a 6 meses que la recidiva es por lo general del 50%, y en el caso 3 hubo una recidiva a los 5 meses del 60%. Listo, como conclusiones tenemos que a través de la cirugía plástica periodontal, donde se respeten los espacios de inserción de tejidos supracrestales, se obtienen resultados predecibles, logrando estética y armonía en la sonrisa. La sonrisa gingival puede ser multifactorial, se debe valorar parámetros clínicos extra e intraorales y radiográficos, y un diagnóstico certero, en conjunto con una planeación detallada prequirúrgica, pueden aumentar la estabilidad del margen gingival a largo plazo con resultados estéticos. Y bueno, con esto termino.